pueden variar. Así que estamos en eso. Y esta gripe me la apoyaron en Barquisimeto, por cierto. Bueno, mire, así que por favor les ruego que me disculpen por mi ausencia, ¿no? Tranquilo. 2 días de clase importantes, martes y viernes pasado. Bien, yo necesito que le pongan mucha atención a esto. Debieron haberlo hecho antes, aprovechado esta ausencia mía para avanzar en esta lección. ¿Por qué? Porque este es el quid de todo el derecho. Es decir, este tema 5 es fundamental para entender el derecho. Es uno de los ejercicios que hay que realizar para interpretar el derecho. Cuando nosotros observamos el mundo que nos rodea, interpretamos, hacemos juicios y a través del lenguaje expresamos nuestra opinión al respecto. La manera como se expresa el derecho es a través de la norma jurídica. La norma jurídica se expresa a través de proposiciones. A través de proposiciones. Las proposiciones pueden ser enunciativas, vocativas, categóricas. Las enunciativas denuncian algún asunto, reglas, más o menos términos generales sobre un asunto, generan un concepto. ¿Okay? A partir de ese concepto se pueden hacer juicios y el conjunto de juicios resulta en un razonamiento. Cuando nosotros hablamos de normas jurídicas, hay una proposición categórica. Las proposiciones categóricas son aquellas que se llaman deberes. Por eso es que se dice que son categóricas. ¿Okay? Si nosotros decimos algo, le atribuimos la madera es dura, le atribuimos una característica, una condición a la madera. Decimos algo de la madera. Si nosotros a partir de ese concepto realizamos un juicio, es decir, la madera es dura, tiene fibra, pero se puede quemar, es inflamable, entonces ya nosotros estamos realizando un juicio. Y cuando a través de varios juicios construimos un razonamiento, por ejemplo, sería que como es inflamable puede causar incendio, el incendio puede ser, es decir, puede causar la muerte. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque sabemos lo que es un incendio, atribuimos a la candela un grado de calor que afecta a la salud, es decir, todo un conjunto de juicios provoca o resulta en un razonamiento. En lo que a nosotros atañe, lo que a normas jurídicas se refiere, se hacen proposiciones también y razonamientos. Por eso es que el legislador evoca una serie de circunstancias de la realidad y las propone con carácter categórico. Es decir, no solamente dice algo expresa una idea, sino que dice cómo debe conducirse la persona respecto de esas cosas. Por eso es que hay supuestos de hecho. La norma se divide en 3 elementos, que son el supuesto de hecho, el nexo y la consecuencia jurídica. ¿Qué es el supuesto de hecho? Entiendan que el supuesto de hecho son hechos que se expresan en una determinada norma jurídica. Ese supuesto de hecho va a tener unos elementos que van a variar con dependencia de la norma jurídica. Una norma jurídica, por ejemplo, en materia de obligaciones, tiene supuestos de hecho distintos de una de orden constitucional o una de orden procesal. Pero todas las normas, se supone que todas las normas tienen supuestos de hecho. Y cada norma va a contener unos elementos distintos en cada una de ellas, porque está previendo circunstancias totalmente distintas.
El asunto está, y por eso es que debemos ser rigurosos en el análisis de la norma, en que van a haber normas en alguna oportunidad que van a regular un mismo caso. Un mismo caso. Y ustedes van a tener que dilucidar a través del análisis de la norma cuál de las dos, o de varias, si fueran más de dos, es la que va a regular la situación que van a ustedes, que se les presenta a ustedes para su estudio, para su análisis, para el diagnóstico del caso que ustedes vayan a resolver. Por ejemplo, hay una norma, el artículo 1290 del Código Civil, que dice que, en general, se dice que nadie tiene por qué dar algo distinto, o sea, nadie está obligado a recibir algo distinto de lo que se le prometió o del compromiso que celebró, ni siquiera una mejor, ni siquiera una mejor. ¿Ok? Y esa norma, por ejemplo, en alguna oportunidad alguien pagó más de lo que debía. Y como pagó más de lo que debía, el acreedor, la persona a quien le debían ese dinero, dijo: como tú me estás pagando más de lo que me debías y no lo que me debías, entonces tú no has cumplido con tu obligación. Fíjense qué cosas, ¿no? Es decir, yo le debo a Javier 100, pero le deposito en su cuenta 150. Javier va al tribunal y le dice al juez: este señor me debe 100 bolívares y José Gregorio no me los pagó. Y el juez dice: es verdad, José Gregorio demostró que te había depositado 150 bolívares y no 100 con este voucher, este depósito, esta transferencia bancaria. Es importante que escuches esta clase y no que te vayas. No me voy a ir. Y entonces el juez dice: es verdad, porque le dio más de aquello que le debía y nadie está obligado a recibir algo que no se le deba. Entonces ustedes van a decir: eso es verdad. Es decir, estamos en presencia de... Sí, en justicia, Javier ganaría la demanda contra José Gregorio porque José Gregorio le pagó más de lo que debía. Si eso es lo que dice la ley, que a nadie se le puede obligar a recibir algo sino lo que era, ¿eso tiene sustento? Pues no, esa norma no es la aplicable. ¿Por qué? Ustedes recuerdan la lección en la que estábamos hablando de los bienes que son fungibles, no fungibles. ¿No recuerdan eso? Cuando hablamos de las cosas y bienes. ¿No lo recuerdan? Vale. Ok. Las cosas se dividen, se clasifican. ¿Ok? Inmuebles e inmuebles. ¿Lo vimos eso todavía? Sí. Sí lo vimos. Muebles y inmuebles. Inmuebles por su destinación, por el objeto que se refieren. Eso lo vimos. Y hay cosas que son fungibles, consumibles, y otras que no fungibles. ¿No recuerdan el ejemplo que les di que yo compré naranjas? Me compraba naranjas, estaba acostumbrado a comprar naranjas. Y se la cambia por limones mandarina, entonces ahí... Y entonces me daban unas naranjas que no eran las naranjas. ¿No recuerdan esos ejemplos? Es decir, yo siempre le compraba a mi amiga, que es mi proveedora,
naranjas California, que son aquellas grandes, jugosas. Y un buen día me trajo naranjas cajeras, que son las de jugo esa que uno se toma en la calle, que son acidísimas. A mí me gustan esas. Me parece bien. Y entonces yo le dije, mira, no me diste la naranja que tú me pediste naranja. Tú me pediste naranja. Es más, tú me pediste tantos kilos y yo te di tanto. Y bueno, espérate un momento. Fue lo que yo te pedí. ¿Cómo se resolvió el asunto? Hay cosas fungibles y no fungibles. Es decir, las fungibles pueden ser sustituidas por otras. En el caso del artículo 1290 que le estoy comentando, no copie, señorita, por favor, escúcheme. En el caso del artículo 1290, ese artículo no es aplicable en materia económica, en materia de este pago de cantidades de dinero, sino en materia de cosas fungibles o no fungibles. Es decir, yo no te puedo dar a ti algo aunque sea mejor de aquello que tú me diste. Pero en este caso, pero en ese caso de las naranjas o de las manzanas, si le da la gana, pues yo pedí amarillas y me trajeron verdes, pues yo pedí verdes y me trajeron rojas, pues yo pedí manzanas y me trajeron peras, que eran mejores porque eran más jugosas, ¿okay? De mejor calidad. Yo que pedí fueron estas, o las tortas. Yo pedí una de ¿cuáles les gusta de arequipe? De chocolate. Y me la trajeron fue de arequipe, pero me la trajeron más grande, con más peso, en fin. Entonces, ese artículo no era aplicable. Cuando nosotros realizamos un análisis profundo de la norma, un análisis lógico de la estructura de la norma jurídica, vamos a poder lograr certeza acerca, o lo más próximo a lo que es la certeza, acerca de cuál es la norma aplicable. Si un juez dice que aplicó esa norma y que esa norma estaba bien aplicada, en el caso de Javier y yo, donde Javier me demanda a mí porque yo no le pagué los 100 bolívares, le pagué 150. Entonces él dice que no le pagué, pues el propósito era embargarme el carrito que yo tengo. Quedarse con el carro. O es como o generarme un problema tal que yo tenga que avenirme a algún arreglo que sea más beneficioso para él, no lo sé. Pero lo cierto es que el juez sí determinó que esa era la norma aplicable. ¿Cómo ataco yo esa norma? ¿Cómo ataco yo el razonamiento del juez? Yo tengo que entonces ver la norma que él aplicó y descomponerla de un modo tal de que yo pueda ver cuál es el supuesto de hecho previsto en la norma versus los hechos sobre que él llevó a la norma, diciendo que como estos hechos que ocurrieron en la vida real son los hechos que están previstos en la norma, entonces la consecuencia jurídica es aplicable. Estoy explicando cómo es el proceso mental por el cual el juez aplica una determinada norma. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a resolver ese problema? No nos dieron la razón. Yo sé que tengo la razón. ¿Cómo hago para demostrar que tengo la razón? Agarro la disposición que el juez aplicó como nada aplicable y dice, el juez dice, elige la norma y la aplica. Y yo, que soy el abogado que está defendiendo a José Gregorio, le digo, mira, esta norma la descomponemos y esta norma se aplica a este tipo de supuestos. Y este tipo de supuestos no se parece en nada a esto, porque esta norma se aplica a tales supuestos, no a este. Entonces tenemos que conocer bien la norma. Tenemos que conocer la norma. ¿Cómo lo logramos? A través del análisis de la doble estructura
de la norma jurídica. Algo que le encanta a mis dos amigas que tenemos, sobre todo a Scarlett. ¿Ok? Es una experta. Una experta. Ok, esa es la clase de hoy y les digo que este es el quiz, bueno, esta y otras más, pero este es el marca el inicio de todo ese análisis. Claro, no debemos de considerar todo el acervo que hemos traído a cuento en estas sesiones que hemos tenido. Bueno, según Kelsen, la doble estructura de la norma establece, bueno, lo que escribió, si es A debe ser B. Sí, así es. Fíjense lo siguiente. ¿Para qué yo celebro un contrato? Para que se cumplan un beneficio para ambas partes, en la que una recibe una cosa y la contraparte recibe algo de tu parte a cambio de ese beneficio que tú estás recibiendo. A través de un equivalente. Así es. Sí, pero ese sería el propósito en realidad de ese contrato, ¿verdad? Entonces, si yo celebro un contrato, yo debo cumplirlo, ¿cierto? Ajá, estás obligado. Entonces, si yo me comprometo a darle al amigo un carro y él a pagarme un precio a través de un negocio de venta que celebramos, entonces está claro que si yo compré el carro, debo pagarlo. Y cuando lo pago, estoy cumpliendo el contrato. Igual, él cuando me entrega el carro, está cumpliendo el contrato. De modo que, si yo celebro un contrato, debo cumplir. Si es A, debe ser B. ¿Cierto? Si yo vendo un carro, debo entregar. Si es A, debe ser B. Si yo conduzco, soy chofer de un automóvil, si yo soy conductor, debo cumplir las normas de tránsito. Debo respetar el semáforo. ¿Ok? Ahora bien, si esta es lo que yo hago por haber celebrado este contrato, esta es una consecuencia jurídica. Es decir, si yo celebro un contrato, yo lo cumplo. Básicamente, A sería el supuesto de hecho, B es la consecuencia jurídica y el nexo sería, en este caso en particular, el contrato. Vamos a decir que el contrato contiene una norma conforme al cual hay un supuesto de hecho. ¿Cuál es el supuesto de hecho? La celebración del contrato. Es un hecho. Celebramos el contrato. ¿Sí? Como acto jurídico, es un hecho que se cumplió y se verificó en un momento dado. Celebramos un contrato. Es un hecho. ¿Cierto? Es un hecho jurídico, pero es un hecho. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de haber celebrado el contrato? El cumplimiento. Ahora, si yo cumplo el contrato, es porque estoy aceptando, porque eso es una consecuencia jurídica del contrato, de haberlo celebrado. ¿Me siguen? Normal. Como dice usted, relajado. ¿Okay? Entonces, si yo conduzco un automóvil, yo respeto las leyes de tránsito. Yo me paro en el semáforo, yo respeto el canal de peatones. Yo me detengo en la luz roja. Si yo conduzco, ¿por qué? Bueno, porque ahí hay una obligación. Ahí hay una norma jurídica que te dice, si tú eres conductor, tienes que cumplir las leyes. ¿Cierto? Aquí está el supuesto de hecho. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Que eres conductor. Conduce un vehículo. La consecuencia jurídica, respetar las leyes de tránsito. ¿Ok? Ahora bien, pero es que, y
a esta No. parte de acá, este primer elemento, y hay un supuesto de hecho, si es A, si soy conductor, si celebro el contrato. Si celebro el contrato, debo cumplir. Si vendí un carro, se lo entrego. Si compré un carro, lo pago. ¿Ok? Si es A, Es B. debe ser B. A es el supuesto de hecho, B es la consecuencia jurídica. ¿Qué pasa si yo no entrego el carro? Tendrá una consecuencia No jurídica. está cumpliendo, no ¿Qué está pasa cumpliendo con el si contrato. yo no pago el carro, si yo no entrego el carro? Si Estaría es no B, si yo no entrego el carro, si yo no pago, si yo no cumplo con la regla de tránsito, debe ser C. ¿Qué es C? La consecuencia Básicamente, jurídica. otra consecuencia jurídica que se vería sería, por ejemplo, enjuiciarte por La incumplimiento. sanción. Por eso es que la norma jurídica es una proposición categórica, porque hay una manera, porque te dice cómo debes conducirte, dices cómo debes comportarte, debes ajustar tu conducta. Por eso es que es una proposición categórica. ¿Ok? ¿Y por qué una proposición? Bueno, precisamente porque el legislador prevé una serie de circunstancias de hecho, ¿ok?, que ocurren, no está diciendo que eso va a ocurrir, sino que sí ocurre esto en la sociedad, y te está diciendo de una vez cómo debes manejarte en la sociedad, entre tus iguales. ¿Ok? Ahora bien, fíjense que aquí se dice que esta norma, esta de aquí, es la norma secundaria. Nos preguntaban por qué secundaria si aparece en el primero. Eso no importa. Pero me interesa mucho que veamos esto y les voy a decir por qué se le llama norma primaria. Supongamos el caso de una disposición en materia penal que dice: el que mate con intención y tal, va preso. Sería norma primaria. Esa es una norma primaria. ¿Por qué se dice que es una norma primaria? Porque ya contiene una sanción de una vez. Y ahí- Contiene la sanción. Ahora, y es que por eso es primaria, sí. Porque es que de la primaria se puede deducir la secundaria sin que la hayan escrito. Usted sabe que no tiene que matar a nadie. Porque vas a prisión. Básicamente se le denomina la sanción la regla primaria porque está diciéndote de una vez que si cumples con algo o haces algo malo que está escrito aquí, te vas preso, y por ende tú ya deduces que si no lo cometes o obedeces lo que dice la norma, entonces te obtienes el beneficio de la No, el perjuicio de la sanción. Porque las penas se sufren, los derechos se gozan. De modo que cuando tú infringes una disposición, así sea contractual, tú obtienes una sanción. Fíjense por qué. Está durmiendo, pero. Fíjense lo importante de esto que yo les estoy diciendo. Y es lo siguiente. ¿Qué derecho pueden ustedes invocar si no existe una sanción de la norma? Es decir, si yo tengo un deber con mi amiga Scarlett, ¿ok?, y yo no lo cumplo, si no existe una sanción, ¿qué derecho tiene ella para invocar en mi contra? Es decir, si yo irrespeto a mi amiga Scarlett,
y no hay una sanción, ella no puede hacer absolutamente nada contra mí. ¿Ok? No puede. Pero si hay una sanción, ella tiene entonces un derecho de reclamo en mi contra, donde yo me vea obligado a cumplirlo. Y de allí que nazca entonces lo que se conoce como el derecho subjetivo. De modo que si no hay sanción, no hay derecho. ¿Qué recordar? Porque no tenemos entonces subjetivamente atribuida la facultad de exigir del otro el cumplimiento de una obligación, porque no hay sanción contra esa cosa. ¿Sí? Entonces, el análisis de la estructura de la norma jurídica, particularmente se dice que el análisis lógico de la doble estructura de la norma jurídica es fundamental. Pero vamos a seguir con este ejercicio. Entonces, si es no B, debe ser C. C es la sanción. C es precisamente el derecho subjetivo que tiene la persona para reclamar al otro el cumplimiento de la obligación a que se comprometió. Es decir, a cumplir aquello a que está obligado conforme a la norma jurídica, conforme a la norma jurídica inclusive contractual, porque nosotros cuando realizamos un contrato establecemos normas entre nosotros, pero establecemos normas. Si tú no me pagas, yo no te entrego el carro. Si tú no me entregas el carro, yo no te pago. Entonces se establecen modalidades distintas, en tiempos distintos. Bueno, tú no me pagues, después te doy el carro. O primero te doy el carro y te pago el carro a plazo. Esas son modalidades que se establecen en los contratos. Cuando me vendes la casa y te la voy a pagar a plazo, pero me lo entregas ahorita, no al final. Te pago un adelanto. Te doy un anticipo. Ok, entonces, si es no B, si yo no cumplo, si es A debe ser B. Si me comprometo, cumplo. Si no cumplo, me friego. ¿Ok? Si es no B, debe ser C. Y esta es la norma primaria, porque si nosotros borramos esto de aquí, imaginen que esto no está escrito. Si tú no pagas el carro, te sancionan. ¿Qué entonces deducimos? Pagar el carro. Si tú no pagas el precio de lo que te venden, dice vamos a decir la norma, si tú no pagas el precio de lo que te venden, te embargan. Tienes una consecuencia jurídica. Exacto, esa es la consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es la consecuencia jurídica. Pero puedes deducir la norma secundaria. ¿Cuál es la norma secundaria? Si compras algo, debes pagar el precio. ¿Me explico ahora? Esta parte me la he explicado. ¿Sí? ¿No hay duda? Ok. Pero vamos entrando un poquito más. Vamos a meternos un poquito más. Mojarnos los pies de la orillita. Vamos a ver si nos llega a la rodilla. Empezar a nadar. Entonces, tenemos aquí un supuesto de hecho, que son los elementos de la norma jurídica, el nexo y la consecuencia jurídica. Se dice que el nexo es aquel que enlaza el supuesto de hecho con la serie de consecuencia circunstancias. jurídica. Y en este caso, nuestro, este es el nexo. Debe ser o debe. Debe ser. ¿Ok? Ese es el nexo. Entonces tenemos aquí el supuesto de hecho. Estos dos son supuestos de hecho. Y B y C son B y C consecuencias. son las consecuencias jurídicas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora bien, vamos entonces a revisar esto.
supuesto de hecho y la consecuencia jurídica pueden tener uno o varios elementos que pueden ser Dependientes o dependientes. pueden ser dependientes, independientes O mixtos. o mixtos. Pueden ser complejos, pueden ser simples. Son simples si tienen un solo elemento. Son complejos si tienen varios. Son dependientes si ellos deben cumplirse conjuntamente con otros para que opere la consecuencia jurídica. Ya lo vamos a ver, poquito a poco. Entonces, fíjense esta disposición en materia penal. Con cuidadito, ¿ok? Les repito, la consecuencia jurídica, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica pueden contener uno o varios elementos. La consecuencia, el supuesto de hecho puede tener uno o varios elementos y la consecuencia jurídica puede tener uno o varios elementos. Esos elementos, si tiene uno es un elemento simple, si tienen varios es complejo. Igual se da tanto en el supuesto de hecho como en la consecuencia jurídica. Repito, en la consecuencia jurídica se pueden dar elementos simples o elementos complejos. Simples si es uno, complejos si son varios. En la consecuencia jurídica se pueden dar elementos simples o elementos complejos. Elementos simples si es uno, complejos si son varios. En el supuesto de hecho se pueden dar elementos complejos, dependientes o independientes, o ambos, en cuyo caso son mixtos. Y eso ocurre también en la consecuencia jurídica. Es decir, que tanto la consecuencia jurídica como el supuesto de hecho pueden contener elementos simples o complejos, dependientes e independientes, o mixtos. Los dos. ¿Cuáles son esos elementos dependientes y por qué se les llama dependientes y los otros independientes? ¿Qué vaina es esa? Vamos a ver un poquito. Fíjense cómo reza esta norma. Todo el que sin intención de matar, pero sí de causar daño a otro, haya ocasionado a una persona un sufrimiento físico, un perjuicio de la salud o una perturbación de las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 3 a 12 meses. Yo le di una patada a un tipo, pues se lo merecía. Pues no lo quería matar, sino que le doliera. ¿Ok? Y se la di allí, donde ustedes se imaginan. Allí. Exactamente. Y se lo imaginan muy bien porque muchos son bien. Exactamente, miren, ahí. Y el hombre se quedó estéril. Eso fue un patadón, pues, así como dicen. Una puntera. Una puntera. Una puntera. Yo lo dejé, Yo le causé una perturbación en sus facultades intelectuales. No, pero sí a la física. Sí, tipo le dolí. Pero le causé, pero ¿cuál de estas dos? ¿Un sufrimiento físico o una perturbación a la salud? Perjuicio a la salud. Básicamente las dos, ya que el sufrimiento físico viene con el golpe y el perjuicio a la salud por la esterilidad. Ok. Ya que este es gobierno. Son mensajes del gobierno.
Hola hija, Dios te bendiga. Estoy en clase ahorita, pero si me quieres decir algo, por favor escríbeme. Dios te bendiga. Chao. Ok. Le genera un perjuicio a la salud. Entonces, ¿cuáles son los elementos que dependen unos de otros? Bueno, Yo no le tenía ninguna intención de matar. No, Sí tenía intención de causarle daño. sí, Y le causé un perjuicio a la salud. y un sufrimiento físico. Pero el sufrimiento físico y un perjuicio a la salud tienen que ir juntos o pueden ir separados. Pueden ir separados. Entonces son independientes. Sí. ¿Ok? Porque supone tú que el tipo no le dolió. Tendría que tener algún protector. Sí, exactamente, pero igual, exacto. El tipo es beisbolista o futbolista. ¿Ok? Tener una copa buenísima. Pero si el tipo quedó, no puede reproducirse a consecuencia de aquel golpe. ¿Sabe que hay personas que extrañamente eso es anormal totalmente? Eso es anormal porque no es normal, es decir, porque no es ordinario. Pero hay personas que no sienten dolor, porque tienen el umbral del dolor muy alto. O Por también, ejemplo, o también por una Ustedes se han enfermedad. caído así de nalgas que se han quedado privados del dolor. ¿Sí? Una vez yo estaba colgado en una hamaca en Toda Sana, no sé si conocen Toda Sana. ¿Conocen Toda Sana? Yo estaba colgado en mi hamaca, sentado en mi hamaca, y llegó mi hermano, tan lindo mi hermano, entonces, jaló uno de los cabos del mecate y yo me fui abajo, entonces había una piedrita, me dio así en todo el coche. Se puede imaginar la risa que me dio. O sea, quedé así. Pero no me desmayé. Una persona que hizo esto se golpeó con la puntica de una puerta de gabinete en la oficina, una muchacha tenía abierta un gabinete, se tropezó, se dio aquí y se desmayó, es decir, por el umbral del dolor. Hay quienes lo tienen más alto, hay tipos que aguantan más golpes antes de confesar y otros menos. Y otros que los cuelgan de aquí hacia atrás y no dicen nada sino después de un rato. Pero hay otros que ven el asunto y lo dicen todo. Bueno, yo te llamo luego al respecto para coordinar con él. Dios te bendiga. Ok. Entonces, lo que sí es cierto es que se le causó un perjuicio a la salud. Este tipo ya no va a poder reproducirse más nunca. O sea, lo logré. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay elementos que no dependen de otros para que la norma se cumpla. Es decir, como yo sí no tenía intención de matar, pero sí de causarle daño y le generé un perjuicio a la salud, yo merezco prisión de 12 meses. ¿De acuerdo? Pero fíjense que aquí, en este caso, todo el que sin intención de matar es un elemento. Este es otro elemento que tenemos que descomponer la norma. La descomponemos en todos sus elementos. Haya ocasionado un sufrimiento físico, que puede ser elementos dependientes O independientes. son elementos dependientes. Estos tienen que ir juntos siempre, dependientes, porque no hubo intención de matar, pero sí de causar daño. Y estos son independientes. Puede haber causado un sufrimiento o un perjuicio de la salud o una perturbación de las facultades del intelectual.
Estos son independientes. De modo que para que se cumpla esta consecuencia jurídica, que aquí están los supuestos de hecho. Este es el supuesto de hecho. Este es el supuesto de hecho. Nexo, Consecuencia jurídica. consecuencia jurídica. Entonces, esta consecuencia jurídica pueden ir con estos dos y esto solo. O con este o con esto. Estos son independientes entre sí. Básicamente esos tres pueden ir Estos son juntos dependientes. o separados. Pero ¿Por qué? Porque estos, para que operen, tienen que buscar uno de estos tres. Estos son independientes entre sí. ¿Ven cómo operan? básicamente esos A y B están casados y los otros tres pueden ir en conjunto separados, ¿no? Depende de... Sería nexo y castigado con prisión desde a 12 meses la consecuencia jurídica. Ok, entonces, cuando yo les pregunto el examen, analíceme una norma jurídica. Ustedes tienen que ir para acá. Tienen que buscar. Primero dicen, ¿cuál es el supuesto de hecho? ¿Y cuál es el nexo? ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Y después agarran el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica la descomponen. La descomponen y si quieren, y le pueden agregar palabras que la norma no contenga, con tal de ordenar la norma. Dime, Marco. Profe, y en el examen usted nos va a poner la norma que hay que descomponer. Sí, claro. Bueno, Salvo que ustedes quieran proponer otra. A mí me bueno, parece más cómodo para ustedes que yo se las... Sí, que yo se las proporcione. ¿Ok? bueno, profe, no está de más preguntas. Yo no te he cuestionado por eso. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio con otra exposición. ¿Esto lo entendieron? ¿Quién tiene dudas, por favor? Scarlett. ¿No tienes dudas? ¿Seguro? Importante. Sí, por favor. ¿Cuál sería un mixto? Bueno, por ejemplo, Tiene elementos dependientes y elementos independientes. Eso es mixto. básicamente, ¿Cómo? Claro, porque tiene elementos dependientes y elementos independientes. Cuando hay ambos es mixto. ¿Cómo? Cuando hay ambos es mixto. Pero claro, si no, ¿qué sería? Si tiene de los dos, tiene elementos dependientes y tiene elementos independientes. Es mixto. Y es complejo porque son varios. ¿Cierto? O sea, que mixto es todo eso. Todo eso. No. No, o sea, Tienes que vamos a ordenar las ideas. Vamos a ordenarle primero. Tu nombre es Jorge. Sí. Jorge. Vamos a ver. ¿Qué significa complejo, simple o mixto? Son complejos porque tienen varios elementos. Son mixtos porque de esos varios elementos tienen elementos dependientes o independientes. Es decir, si fuese un solo elemento sería elemento simple. Pero si son varios, son elementos complejos. Si son varios de distintos tipos, tanto mixtos, tanto dependientes como independientes, son mixtos. ¿Ok? Entonces yo le voy a decir a ustedes, les voy a preguntar, descomponga esta, analícenme lógicamente la doble estructura de la norma jurídica. Y entonces van a decir, ¿cómo? Primero. Eso es lo primero que van a decir yo, ¿cómo? Y entonces, resignados, ustedes van a empezar a hacer ese análisis. Es un perico. Hacha. ¿Ok? Vamos a ver otra norma. Ahora, cuando yo les hablo de una norma jurídica, yo no estoy diciendo que la norma jurídica es un artículo. No. Porque puede ser que la norma jurídica se halla en varios artículos, Que tengo que que es el ejemplo que vamos a ver ahora y el ejemplo que le voy a poner en el examen.
Claro, porque la intención mía es echarle un rayo. Claro. O sea, si no, no cumpliera con esa parte que describe a los profesores como unas personas desagradables. Y yo tengo que ser fiel a esa imagen. ¿Verdad, Carlos? Sí. Yo sé que tú me odias, Carlos. Bueno, yo no. Yo sé que tú me odias, Carlos. Pero bueno, ¿qué hace uno? Profesor, disculpe, una pregunta. Entonces, ¿cómo se estructuraría la respuesta a ese problema? O sea, si tendremos que Yo creo que tú me estés preguntando eso. Sí, Sí, te lo juro. de verdad. Ok, vamos a preguntárselo a Carles. Carles, respóndele al amigo, por favor. ¿Qué fue lo que tú preguntaste? O sea, ¿cómo se estructuraría la respuesta a ese... Primero, tal cual como está ahí. Si no es A debe ser B, si no es B debe ser C. Primero tienes que, obviamente, como que escribir la norma y desenglosarla. Desglosarla. Colocar cuáles son los elementos dependientes e independientes, cuál es el sujeto de hecho, el nexo y la consecuencia de hecho. Es decir, tienes que determinar si hay elementos dependientes, si hay elementos independientes, si esos elementos son o no son mixtos, si son complejos o son simples. Tienes que hacer ese ejercicio. Pero uno tiene que hacer, por ejemplo, un caso particular sería si causo daño, seré castigado como prisión. Esa sería la norma primaria. Si causas daño, fíjate, Seré fíjate castigado lo siguiente. con prisión. Espérate un momento, ya va. Fíjese la pregunta que él me está haciendo, perdón. Si yo le causo daño, pero ¿de cuál daño estás hablando? No, profe, o sea, lo que me refiere es como hacer, escribir como el ejemplo de arriba, que si no es B, debe ser C. Es a lo que me refiero, uno lo tiene que poner como respuesta. Aparte de Ya va, exactamente. ya va. Exacto, sí. Por ejemplo, tú puedes hacer, o sea, ¿cuál es la norma? Ok, esta es una norma primaria. Ujú. Excelente tu pregunta. Excelente tu pregunta. ¿Cuál es la norma primaria? La norma secundaria aquí. Si no causo daño. no causa daño. No jodas. Cosa que se sobreentiende la norma secundaria. Si no jodas, no hay dudas. Exacto. ¿Cuál es la norma secundaria? Si no causa La daño. norma secundaria es que todo el que sin intención de matar, que sin intención de matar ni de causar daño, Pero sí de causar daño. no debe ocasionar un sufrimiento físico, un perjuicio de la salud. Esa es la norma secundaria. Cambiarla pero en positivo. ¿Cómo? Cambiarla pero en positivo. La pregunta es, ¿qué es lo que tú debes hacer? ¿Qué es lo que te recomienda que hagas la norma? ¿Qué es lo que te dice el legislador cómo debes comportarte? ¿Cómo debes comportarte? Es decir, si yo te digo a ti, tu nombre es Crisbel. Crisbel. Si yo te digo Crisbel, todo el que sin intención de matar, Crisbel, pero sí de causar daño y ha ocasionado a alguna persona sufrimiento físico, perjuicio de la salud, una perturbación en la facultad intelectual, va a ser castigado con prisión de 3 a 12 meses. Entonces, ¿qué dirías tú? ¿Qué le dirías tú a tu hijo? Lo contrario, no hacer. Todo el que sin intención de matar, pero no de causar. Tú dirías lo contrario. Le dice, mira, el que sin intención de matar ni de causar daño debe ocasionar un sufrimiento físico. Fíjense que tú tienes que incorporar inclusive expresiones que la norma no contiene para construir la norma secundaria.
ni tampoco de causar daño. Porque esto Para generar un sufrimiento físico. Entonces tiene que construir la norma secundaria como el deber que tú debes cumplir para no infringir la norma y no merecer la sanción. Esa es la norma secundaria. Y yo le voy a pedir que la descomponga supuesto de hecho, nexo, consecuencia jurídica, que me diga cuál es la consecuencia. Eso es una respuesta muy larga, muy larga. Sí. Dime cuál es el supuesto de hecho, este es el supuesto de hecho. Dime cuál es el nexo, este. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Esta. Ahora bien, ¿cuáles son, determinan los elementos dependientes e independientes en el supuesto de hecho? Este. ¿Son mixtos o son complejos? ¿Son dependientes o son independientes? Ajá, ahora la consecuencia jurídica determina si están allí, si hay elementos dependientes, independientes, mixtos o complejos. Estos son los mixtos, estos son mixtos porque, y complejos porque tienen varios y son dependientes este y este, independientes este y este. ¿Cuál es? Y ahora dime cuál es la norma secundaria. Dime, ubica la norma primaria y la norma secundaria. Entonces, aquí, en este artículo que nosotros, en esta norma, no le digamos artículo, vamos a decirle norma, nosotros estamos viendo que esto es, si es no B, debe ser C. ¿Ok? Si es no B, es esto. Este es el supuesto de hecho y esta es la consecuencia jurídica. Este es no ver. ¿Será no era el nexo? Sí. Y este es C. Y este es nexo. Profe, allí la norma secundaria sería el cumplimiento de la norma como tal. O sea, si se No, si logró no cumple la norma, va presa. No, pero la norma secundaria. La norma No secundaria. sería, si es A, debe ser B. Que se cumpla. Claro. Que se cumpla. Claro, entonces tú lo tienes que es escribirme. la Entonces tú me celebración tienes que del contrato. escribir aquí cuál es la norma secundaria. Dice esta y la redactas. ¿Sí? ¿Explicado? Vamos a, nosotros hoy estamos a, ¿qué fecha es hoy? 11. El 25 y el 28 son nuestros exámenes, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles, quiénes van a ir a la primera o a la segunda? ¿Tú vas a ir a la primera? ¿Tú también a la primera? ¿Vas a salir eso una vez? Sí. Sí. ¿También? La primera oportunidad es la mejor siempre. No, yo digo es porque para no tener que hacer dos exámenes. Para no tener que hacer, perdón. la cantidad de personas en el aula. Sí, bueno, pues yo tengo bastantísimo. Yo tengo casi 80 personas aquí. Me parece que ¿Alguna vez le tuvieron a dos alumnos, profe? Que alguna vez le tuvieron a dos alumnos, porque la profe María Verdeal dice que con 70 ella nunca tuvo tantos. no, yo no he tenido tantos alumnos. No tenía tantos alumnos. Aquí se van a quedar más de la mitad. ¿Qué? Estadísticamente está demostrado que se queda más de la mitad. Sobre todo por este tema. Estadísticamente. ¿Cómo? Pero cuando viene y no No. Hay quienes van a pasar, hay quienes van a tener 20 también. Porque estadísticamente también hay quienes. Yo tuve una alumna el año pasado que sacó 20 en el primer parcial y ojo, y ella no quiere, ella no, es que a mí no le termina de gustarte mucho. Ella sacó 20 en el primer parcial, 19 en el segundo parcial. Dice, ¿por qué no es
¿Por qué no me puso 20? Yo, porque no tienes 20. Porque si yo te Porque pongo no el tienes. 20, el 20 es mío, pero 19 es tuyo. 19 es tuyo. Si no te quita nadie, pero si yo te pongo 20 no es tuyo. 19. Y en el final sacó 20. Verónica Padilla. Sacó 20. Y tuve otro el año anterior, segundo, pero hay quienes se les hace más difícil. No crean ustedes que siempre los más aventajados te dan un perfil conforme al cual tú ves más conocimiento. Pero en el ejercicio, algunas veces hay otros que no fueron tan brillantes, que tienen un desempeño más plástico, más elástico. ¿Ok? ¿Quiere decirme algo? Bueno, pero sí, estadísticamente se quedan siempre más de la mitad, más del 50%. Por eso es que a mí me interesa mucho que se queden lo menos posibles. Y por eso es que pregunto, les digo, léanse la vaina esta antes, léanselo antes, para que lleguen con la pregunta. Ya, listo. No entendí esto, no entendí aquello, no sé qué es esto. Ok. Entonces fíjense, ya nos vamos a ir. No me da tiempo para darles el ejemplo cuando la norma jurídica está compuesta por 2 más artículos. ¿Ok? Pero sí, les digo, esto es una pregunta obligatoria. Yo cuando hago los exámenes, yo le digo, mira, aquí hay 5 preguntas, 6 preguntas, para 5. ¿Ok? Una de ellas es obligatoria. O 2. Entonces yo les digo así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta y esta son obligatorias. Estas van. Usted va a contestar de estas 4, 5. De estas 4, de estas 6 preguntas, usted va a contestar 5. 5. Cada una con un valor de 4 puntos. ¿De acuerdo? Ahora bien, de estas 5, las 3 y las 5 son obligatorias. Es decir, que le quedan el 6, 3, 2 y 1 para escoger. Estas te quedan 3 por escoger. ¿De acuerdo? Puedes escoger las 6, las 4, esta puede. Para completar 5 preguntas. ¿Qué te parece, Carlos? ¿No está bien? O puedo dejar una sola obligatoria. Ya veré. Ok, yo lo que quería, yo preguntaba, oye, ¿qué fecha es hoy? 11. Hoy es 11. Hoy es 11. Ok, estamos a 11. 11, estamos viendo el 5. Viernes es
14. Sí. El 6. El martes, 17. 17. 18. 18. 18. Martes 18, 7. Viernes. Viernes 21, el 8. Después viene el 25. 25 y luego 28. Ok. 25, 28. Esto no. Entonces esto es viernes. Esto es martes. Viernes, martes. Viernes. Vamos a ver hasta el tema 8. Ok. Van 8 temas para tocar parcial. Vimos 5 nada más el mes pasado. 8. ¿De acuerdo? Este día 14 le voy a terminar de dar el 5 y seguimos con el 6. ¿Ok? Bueno, ya se pueden ir. Gracias.